Nunca antes en la historia argentina se había producido un evento de tanta magnitud y que provocara semejante movilización popular como el Congreso Eucarístico Internacional, cuya sede fue la ciudad de Buenos Aires en el año 1934. No pudo venir el Papa, pero envió como representante a quien pocos años después se convertiría también en Papa, el cardenal Eugenio Pacelli. Sorprendiendo a los fieles, Pacelli, secretario de Estado del Vaticano, respondió a los saludos de las autoridades locales en un perfecto castellano. Era la primera vez que una figura de tan alto cargo dentro de la jerarquía eclesiástica pisaba suelo americano. Su arribo al puerto de Buenos Aires fue todo un suceso y marcó la iniciación oficial del Congreso. Ese día de octubre, cuando el Comte Grande, escoltado por decenas de embarcaciones argentinas, civiles y militares, amarró en nuestra tierra, hubo festejos, corridas y desmayos. En una carroza descubierta, acompañado por el presidente Justo, entró a la ciudad en medio de una suelta de palomas y una lluvia de flores. El actual obispo de Claypole, Monseñor Manuel Marengo, por entonces representante de la provincia de Santa Fe, explica los objetivos de aquel congreso. Se trataba de rendir un homenaje a la Eucaristía, que es naturalmente el sacramento por excelencia con el cual cuenta la Iglesia para su vida espiritual. Y eso era lo que se buscaba, una remoción, un cambio fundamental en el quehacer espiritual de la Iglesia, comprendidos los obispos, sacerdotes y los fieles que participaron en este congreso. Y yo tengo la convicción, y eso lo tuvieron después muchos otros obispos, que no ha habido ningún suceso, ningún acontecimiento de tanta trascendencia como este del Congreso Eucarístico Internacional del año 34. La gente se volcó a Buenos Aires como nunca. Es común ver acá gente del interior que acude para partidos de fútbol, otros acontecimientos allí, como tal vez pudo haber sido importante el Campeonato Mundial de Fútbol. Pero sin embargo, la gente que entonces vino, y particularmente diríamos la calidad de la gente que concurrió a Buenos Aires para este acontecimiento, fue de un tono muy especial. Es decir, venía con espíritu de fervor eucarístico, de amor a Jesucristo, presente en la Eucaristía, y por consiguiente traía un gran entusiasmo por la figura del Papa, naturalmente, que les subyugaba, pero fundamentalmente los que vinieron aquí vinieron por el fin de tributar un homenaje a Cristo presente en la Eucaristía. El altar principal se había construido cubriendo al monumento de los españoles en la avenida Sarmiento, en Palermo, con una cruz de 35 metros de alto. Habían llegado obispos de todo el mundo, quienes durante 4 días fueron copartícipes de un suceso cuyas influencias evalúa hoy Monseñor Marengo. Lo que se ha comprobado posteriormente, que el pueblo se había hecho mejor, más bueno. Todo había una condescendencia, una correspondencia humana muy singular, muy especial. Y ciertamente que todo eso perduró después en la vida, en la convivencia argentina. De tal manera que muchos acontecimientos han quedado sellados por la influencia, el influjo poderoso de lo que entonces se sembró con la palabra, con los medios de comunicación, que ya había algunos muy importantes y que sirvieron naturalmente para que perdurara el pensamiento que guiaba
a aquellos que pensaron en un Congreso Eucarístico Internacional. Hubo 3 momentos que las crónicas de la época señalan como inolvidables para quienes fueron sus protagonistas y testigos. La primera comunión de 100.000 niños, la misa nocturna a la que asistieron más de 1 millón de hombres y la ceremonia de clausura. El primero de esos sucesos fue el 11 de octubre. La misa para niños fue oficiada por 4 cardenales, asistidos por 260 sacerdotes. La mayoría de los niños iba vestido de blanco. La misa de los hombres fue rezada en la Plaza de Mayo y oficiada desde los balcones de la Casa Rosada por los arzobispos de Montevideo, Santiago de Chile, La Paz y Asunción. Centenares de sacerdotes se ubicaron estratégicamente entre la concurrencia y desde muchas horas antes del inicio de la misa confesaron a los fieles. La comunión específicamente duró desde la medianoche hasta el amanecer. Los diarios porteños calculaban la presencia de 15.000 peregrinos llegados del exterior y más de 30.000 del interior del país. Uno de los rezos más frecuentes de este Congreso Eucarístico era por la paz entre Bolivia y Paraguay, trenzados en la absurda guerra del Chaco. Fuera de estas ceremonias públicas, los asistentes, obispos de todo el mundo, realizaron su trabajo divididos en comisiones. Los resultados de esta tarea fueron publicados en la denominada Guía Oficial del Congreso Eucarístico, de 255 páginas y una tirada de 300.000 ejemplares. Algo realmente inédito en todo el mundo para esa época. Pero sin duda, el protagonismo de la gente fue lo que le dio a este evento su mayor trascendencia internacional. Monseñor Manuel Marengo recuerda así los momentos claves. Realmente fue uno de los hechos que a mí me causaron mayor impresión y que me duraron tiempo y tiempo. Realmente recordando lo que había pasado en aquella mañana. Era una mañana la de los niños y era una noche la de los hombres. Así que 2 hechos excepcionales. Realmente hechos de noche, así con toda esa sugestión particular que tiene la noche para sugerir pensamientos, uno que hablaba, que le estaba dictando una clase, diríamos nosotros, de fe cristiana, para que realmente vivieran con toda la gente que estaba ahí reunida y que nadie fuera un ser pasivo, que estuviera nada más que mirando. No, que todo el mundo se asociara, se reuniera con el conjunto y participara de la procesión en sí. El clima que se vivía en el Buenos Aires de 1934 era reflejado en su pintoresco estilo por los diarios de época, por ejemplo, Noticias Gráficas, que escribía frases como esta: tal estado de ánimo de esa multitud regocijada por la expresión palpitante de su predilecta fe religiosa y que Buenos Aires cosmopolita contempla como un acontecimiento extraordinario que se traducirá de todos modos en un factor de propaganda de su progreso, de su cultura y de su civilización, cuando todos los partícipes del Congreso Eucarístico retomen a sus lares y todas sus ceremonias solo sean en su espíritu simple recuerdo de sus andanzas de piadosos peregrinos.
Otro diario, La Razón, en este caso, refiriéndose al último día del Congreso, afirmó que bajo la lluvia 1 millón de personas honró al más poderoso de los soberanos en una de las escenas más inolvidables que jamás ofreciera la fe cristiana de pueblo alguno del universo. Ese último día se escuchó la voz del Papa Pío XI, con un mensaje y una bendición grabada en cinta magnetofónica. Algunos analistas se asombraban ya de la capacidad organizativa lograda por la Acción Católica Argentina. Lo cierto es que no se puede hacer ninguna reseña histórica de la época sin nombrar a este 22º Congreso Eucarístico Internacional que se clausuró el 14 de octubre de 1934, pero que dejó una huella que perduró por años en el espíritu de miles de fieles de Argentina. Y como en la vida, el amor y el odio coexisten y luchan entre sí. A las imágenes del Congreso Eucarístico se suceden las de la Segunda Guerra Mundial, que a poco de comenzada en 1939, trajo su secuela de violencia y muerte a las aguas del Río de la Plata. Allí libró su batalla final el acorazado alemán Admiral Graf Spee. El 1 de septiembre se inició formalmente la guerra con la invasión alemana a Polonia. A partir de allí no habría paz en el mundo. El 13 de diciembre, la locura desatada por Hitler estalla frente a Punta del Este. Al mando del capitán Langford, el Graf Spee pasó así a formar parte de la historia argentina. Incluso muchos de sus tripulantes se radicaron, formaron familias y tuvieron hijos aquí. Un documental nos da cuenta de la historia previa del barco. Dos meses atrás, desde Kiel, un acorazado ponía proa hacia Sudáfrica. Su misión, tareas de rutina. La guerra va a cambiar su destino. Ahora es un buque fantasma. El 30 de septiembre, la primera víctima en la ruta del Graf Spee, el carguero inglés Clement. La orden de fuego marca la sentencia definitiva. Después, la lista del corsario se enriquece con otros nombres. El Newton Beach, de 7.000 toneladas, ensaya un angustioso llamado. Los certeros impactos del acorazado lo silencian para siempre. Su tripulación es izada al Graf Spee. El 30 de octubre cae el Huntsman. El 6 de noviembre aniquila al Trevianon. La información capturada en este barco alerta al comandante Langsdorff sobre los peligros de seguir en esa zona. Tras refugiarse en el Índico, el Graf Spee pone rumbo al norte en procura de su buque cisterna. Frente a Santa Elena, el Doric Star y el Tairoa dejan en el fondo del mar
su valiosa carga y las esperanzas de llegar a Inglaterra. La meta del corsario es ahora Alemania, hacia donde se dirige para efectuar reparación. Después de esa recalada en puerto, partió hacia lo que sería su destino definitivo, atacando primero en las costas de Brasil. Apelando al puntilloso documental y a los recuerdos de un oficial y un suboficial residentes en Buenos Aires, reconstruimos la batalla. Seguíamos siempre en rumbo sur, en la altura de Bahía, Brasil. Encontramos la primera presa que fue hundida. Y así sucesivamente hundíamos en total 9 buques mercantes en el Atlántico Sur y en el Mar Indio. Regresando del Mar Indio, tuvimos la noticia de que se había formado un convoy de buques de mercantes para ir en conjunto, armado, acompañado también por buques de guerra, ir a Inglaterra. Y nosotros nos dirigíamos ahí entonces a la costa de Sudamérica, justamente a la boca de La Plata, donde tenía que salir porque se juntaron en Montevideo. Pero era una falsa noticia. El inglés había largado esta noticia para que nos podría pescar, porque nos buscaba en todos los mares y no nos encontraba. Y lo hizo así, nos puso ¿cómo se dice? Una mala noticia, una noticia que no era cierta, ¿no? Una falsa noticia, así. Y nosotros fuimos y nos encontramos el día del 13 de diciembre con 3 cruceros ingleses, el crucero Exeter de 10.000 toneladas, el Ajax con 7 y el Achilles con 7.000 toneladas. Como nosotros habíamos visto estos buques, tuvimos que creer que ellos nos han visto también. Así que, pero nosotros teníamos la obligación de no entrar en combate, siempre escapar de otros buques de guerra, no entrar en combate. Pero estuvimos tan cerca, ya en la mañana a las 4, ya a las 5 ya entraba, se levantaba el sol y nosotros vimos estos buques, estas unidades, y creíamos que nos han visto también, así que tuvimos que entrar en combate. Nosotros justamente también tiramos el primer cañonazo y así empezó la batalla. El comandante Atwood sabe la fecha precisa en que el Graf Spee se encontrará en la zona del Río de la Plata. El Ajax, el Exeter, el Achilles ponen proa al sur. Atwood no se ha equivocado. A 300 millas del Gran Río, en el amanecer del 13 de diciembre de 1939, hablan los cañones. Langsdorff sabe que el peligro mayor es el crucero pesado Exeter y sobre él concentra su ataque. El Exeter es duramente tocado, pero el Achilles y el Ajax, de veloz desplazamiento, golpean a su vez la estructura del acorazado alemán.
Con el Exeter fuera de acción, la batalla parece inclinarse en favor de los alemanes. Pero una contingencia inesperada cambia el curso de los acontecimientos. Langsdorff ha sido herido. Sin su concurso, la batalla entra en un punto muerto que los ingleses aprovechan para volcarla en su favor. Langsdorff recurre entonces a una maniobra salvadora. Va en busca del puerto de Montevideo. La ciudad contempla incrédula los acontecimientos y la entrada del acorazado. La imponente estructura muestra las heridas de la batalla. El combate ha dejado un saldo doloroso. El Graf Spee ha perdido 36 hombres. La escuadra inglesa, más de 70. El comandante estuvo muy querido de la tripulación, siempre bien con tripulación y también con los prisioneros ingleses, que teníamos todos los oficiales a bordo del Graf Spee, y la tripulación estuvo todo en el barco Altmark. Quiero decir, todos los oficiales ingleses participaron en la batalla de Punta del Este, encerrado en el barco Graf Spee. Y después bajaron en Montevideo. Y siempre trató el comandante, igual como nosotros, los ingleses, los enemigos, en una tan buena manera que los ingleses mismos participaron en el sepelio de nuestros camaradas en el cementerio de Montevideo. El gobierno de Montevideo no nos permitió las 15 días que pedíamos, sino nos otorgaba 72 horas. En este tiempo no podíamos arreglar la avería. Bajábamos todos los tripulantes muertos y los heridos, y después el 18 en el mismo puerto estaba un buque mercante alemán, la Tacoma. La Tacoma habíamos combinado que ellos nos toman, nosotros transportamos a la Tacoma, mientras el Spee tenía que salir afuera para hundirse. Y así fui. Para destruir un barco tan grande no es muy fácil. La tripulación bajó, la mayor parte de la tripulación bajó a un barco mercante alemán que estuvo al lado del Graf Spee, Tacoma, y una pequeña parte preparó la destrucción de nuestro barco. El 17 de diciembre, a las 8 en la noche, salimos del puerto de Montevideo, acompañado por el buque mercante Tacoma, hasta un punto afuera de las aguas uruguayas, quiero decir en aguas internacionales. Paramos el Graf Spee y en una distancia grande la Tacoma, y pusimos el barco delante de la ancla. Bajamos la bandera y
estas pocas gentes que prepararon la explosión, destrucción de nuestro barco, bajaron en un bote del Graf Spee, se acercaron a 3 remolcadores que vinieron secretamente de Buenos Aires. Durante ese tiempo también bajó la otra parte, la gran parte de la tripulación de la Tacoma, igualmente a estos 3 remolcadores, y justamente a este momento, explotó nuestro barco. Así, hundido por su propio capitán para evitar que la tarea la realizara el enemigo, cayó en las aguas del Plata un barco con historia. La guerra había llegado a estas costas. Toda la actividad de los marinos del Graf Spee en Argentina está asignada por el misterio y la leyenda. Lo cierto es que su llegada al puerto de Buenos Aires se produjo el 18 de diciembre, 5 días después del comienzo de la batalla. Su presencia en los primeros momentos fue motivo de curiosidad. Con el correr de los años, ya finalizada la guerra, se convertirían en colonos, empresarios, comerciantes. Esos primeros tiempos en Argentina son hoy así evocados por 2 de sus tripulantes, el suboficial Enrique Wild y el oficial Alfredo Petzner. En Buenos Aires, en la mañana del 18, llegamos en el puerto, bajamos toda la tripulación y llevó la Marina toda la tripulación al edificio de la emigración. Y dentro de este edificio de emigración, principalmente quedó toda la tripulación hasta el día 6 de abril, donde partieron toda la tripulación. La parte de oficiales y suboficiales llevaron a la isla Martín García, y la gran parte de la tripulación partieron en grupos hasta 300 personas y distribuyeron a todo el país Argentina. Por ejemplo, Mendoza, Córdoba, San Juan, Sierra de la Ventana, etc. Mientras nuestra larga internación acá en la Argentina, teníamos la posibilidad de trabajar acá, en su oficio, cada uno en su oficio. Como éramos muchos técnicos aprobados, enseguida cada uno tenía, o él que quería trabajar, conseguía su puesto acá en la industria. También durante los largos años, la gente o los camaradas tomaron contacto con la vida, con los argentinos y también con alguna chica, y etcétera, etcétera, ¿no? Y se casaron varios de nosotros acá, y ya de ahí vienen procedentes argentinos, los hijos son argentinos. Con la llegada del barco no se agotaron las sorpresas que el Graf Spee depararía a los argentinos. El 19 de diciembre, luego de haber dirigido unas palabras a su oficialidad, el capitán Langsford tomó una extraña resolución. Se suicidó. Dejó escrita una carta dirigida al embajador alemán en Argentina, la cual decía:
Solamente yo soy responsable del hundimiento del Admiral Graf Spee. Soy feliz al poder evitar, pagando con mi vida, cualquier reproche que pudiera hacerse sobre el honor de la bandera. Así, bajo las aguas del Río de la Plata quedan los hierros retorcidos, castigados por ese absurdo invento del hombre llamado guerra, y que tan cerca estuvo de Argentina en ese diciembre de 1939, cuando no se comprendía bien el horror que deparaban los años siguientes. ...1930... para muchos la década infame, de oscura política y negros negociados, pero que también le dio su fisonomía a la gran ciudad. Tanto que recién en los festejos del 4º centenario de la primera fundación de don Pedro de Mendoza, se erigió el obelisco. ...1930... esa misma década que vio trazarse y extenderse a kilómetros y kilómetros de rutas en todo su interior al impulso de la eficaz Dirección de Vialidad Nacional. La pavimentación de rutas. La número 2, que une a Mar del Plata con Buenos Aires, ya era reclamada por quienes tenían allí su coqueto centro de veraneo. El acto de inauguración del pavimento fue tan importante que concurrió el presidente Ortiz. ...1930... década en la que Corrientes dejó de ser angosta, donde los subterráneos se expandían como un abanico que llenaba de asombro a los porteños, especialmente con la inauguración del tramo hasta Federico Lacroze. Un país que inauguraba el puente Uriburu, pero que también tenía una producción calificada como fabulosa en trigo, más de 6 millones de toneladas, y de maíz, de 8 millones de toneladas. Un país que se asombra de su capacidad industrial al presentarse en público una nueva carabina de patente y fabricación argentina. Un país que se jactaba de tener en sus pródigos campos 33 millones de cabezas de vacunos y 43 millones de ovejas, dando razón al por entonces popular eslogan de granero del mundo. Un país que inauguraba e inauguraba, como el ensanche de la avenida 9 de Julio, o como la formación de la orquesta de Troilo, pero en el que la carestía de vida y la inflación ya golpeaban muy duro al pueblo trabajador y a la clase media.
También se inauguraban oficialmente grandes estadios de fútbol como el de River Plate y el de Boca Juniors, y los grandes premios automovilísticos, posibles gracias a las nuevas rutas, atraían a multitudes a lo largo de miles de kilómetros de norte y sur, donde las grandes obras como el embalse de Río Tercero comenzaban a florecer. Un país en el que mientras muchos tramoyaban, otros, románticos, bohemios, se dedicaban a la creación y le cantaban al amor y a la seducción. Como la escritora Victoria Ocampo, verdadera exponente de esa segunda Belle Époque, que así escribía: